Buenas compañeros y profesor. Nuestro grupo número 3 tiene el gusto de presentarles sobre la Torre Latinoamericana de México. La Torre Latinoamericana es un rascacielos ubicado en las esquinas que forman las calles de Madero y el eje central Lázaro Cárdenas en el centro histórico de Ciudad de México. Su ubicación céntrica, su altura 182 metros y su historia la han convertido en uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. Esta fue diseñada por el arquitecto mexicano Augusto Álvarez y fue también el edificio más alto de la Ciudad de México desde su construcción en 1956 hasta 1972, año en que se completó el Hotel de México, actualmente el Torre World Trade Center, y también obtuvo el récord de rascacielos más alto del mundo fuera de Estados Unidos y por lo tanto de Iberoamérica. Se inauguró como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Los materiales. Los materiales utilizados para la estructura, para el edificio original, fueron de acero y concreto reforzado y estos mismos estaban apoyados sobre una base de pilotes de madera. Posteriormente se cambian estos pilotes de madera por el mismo material de concreto reforzado y acero. En cuanto a los materiales de la fachada, la Torre Latinoamericana se inauguró como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Hay que destacar que todo el edificio contiene una fachada de vidrio. Eh, en cuanto a los materiales sobre la altura, para lograr que la torre tuviera su altura oficial de 181 metros, se empleó un material muy ligero y resistente. El acero clasificado con la denominación 47, considerado como el más innovador en aquel momento. Entre otros materiales que dieron su aportación para que la construcción fuera innovadora en ese tiempo fue el uso de acristalamiento doble en las fachadas, material aislante térmico y acústico, y en cuanto a la tubería, se utilizó de cobre, siendo esta la primera vez en México que se implementó en una instalación hidráulica. Tecnología. Tecnología sísmica. En 1972 se inauguró como el primer y más grande edificio con fachada de cristal y aluminio, siendo también el único rascacielos en todo el mundo en estar en una zona sísmica, lo cual sirvió de ejemplo para la cimentación y construcción de futuros edificios en el mundo. La superestructura está formada por marcos metálicos y conexiones remachadas. Se considera un comportamiento estructural mixto, en el que los trabes metálicos tipo IE trabajaban junto con la losa de concreto mediante el uso de pernos de cortante, dando como resultado una resistencia mayor del elemento estructural. Las columnas están formadas por perfiles tipo H, reforzados con placas de metálicas en los patines. La planta del edificio se diseñó para que fuera lo más regular y simétrica posible, evitando así problemas de torsión ante un sismo. La verdad es que la clave de la tecnología antisísmica de la Latino, que es como se llama comúnmente el edificio, está en las entrañas del suelo que soportan sus 25.000 toneladas de peso. Debajo de la torre colocaron 361 pilotes de hormigón en forma de punta. Estos pilares atraviesan toda la zona inestable del subsuelo, llena de agua y arena, y se enganchan a poco más de 30 metros de profundidad, justo donde está la primera capa de tierra dura y estable. Esto hace que la estructura no se hunda en una ciudad que desciende de 2 a 40 centímetros por año. Otro punto a destacar de esta tecnología antisísmica está en los 3 sótanos totalmente huecos que actúan como una especie de línea de flotación de un barco. Para que un barco flote, su estructura tiene que estar hueca y tener aire dentro para que el agua lo empuje hacia arriba. Así funciona esta torre. Es como si estuviera flotando en el agua que sale del subsuelo. Esto aporta una estabilidad que le permite menearse sin llegar a derrumbarse en caso de un terremoto. Se balancea como una embarcación en una oleada y al mismo ritmo que el suelo. La tecnología antisísmica de la Latino fue muy innovadora y revolucionaria para la época. Se utilizó el mismo concepto que los antiguos habitantes de Tenochtitlán,
usaron en sus construcciones. En el Templo Mayor, en una zona arqueológica azteca cercana a la torre, podemos ver los pilotes de madera que se encuentran debajo de las pirámides. Y así fue como la torre latinoamericana se convirtió en el primer rascacielos del mundo construido en una zona altamente sísmica, ya que en la costa del Pacífico mexicano se encuentra el Cinturón de Fuego, la zona donde hay más terremotos y volcanes del mundo. Comportamiento sísmico. La torre latinoamericana es una joya de la arquitectura antisísmica, cuya estructura y cimentación han servido de inspiración para la construcción de este tipo de edificios en lugares con alto riesgo sísmico como Japón o Chile. El secreto de su resistencia radica en 3 factores: una cimentación con apoyo directo, que el sótano funge como cajones hidráulicos, y el principio de compensación aplicado a través de la sustitución de masas. Estos 3 factores, junto con su estructura de acero, permiten que la torre pueda absorber de mejor forma las vibraciones producidas durante un sismo. La Torre Latino ha soportado los sismos más potentes que se han registrado en México. El ingeniero mexicano Germán López Rincón indica que el empotramiento de la torre, debido a su cimentación, explica el porqué de los sismos no le afectan. Se debe a la forma en que vibra. Considerando que con 44 pisos y cada uno de ellos vibra en el orden de un décimo de segundo, la cifra habla de un periodo de vibración de más de 4 segundos. Y el suelo sobre el que se asienta se mueve a 2.5 segundos. Esto significa que cuando la torre empieza a regresar, el sismo lo vuelve a empujar, la onda sísmica. Y lo que hace es que se detiene el movimiento y así se mantiene. No ocurrirá lo mismo si el edificio tuviera un periodo de 2,5 segundos. Eso significaría que el movimiento se acoplaría como cuando alguien empuja un columpio, entrando en resonancia. Uso de fundaciones. La construcción de la torre se inició en febrero de 1948. Leonardo Seberg elaboró un amplio programa de investigación del subsuelo para conocer la vulnerabilidad sísmica a la que se enfrentaría la torre y así poder dotar al edificio de un buen aislamiento sísmico para soportar sin problema alguno los movimientos telúricos a los cuales sería sometido. El programa consistió en un sondeo con muestras inalteradas hasta 50 metros en el sitio del edificio, instalación de piezómetros a 18, 28, 33 y 50 metros en el lugar, en la banqueta y en la alameda central. Instalaciones de bancos de nivel en el lugar y en la alameda. Después del estudio, Seberg llegó a la conclusión de proyectar una cimentación estructura que crearía paradigmas en la ingeniería moderna, ya que el subsuelo de la ciudad es fangoso, con consistencia esponjosa. Fue necesario hincar 361 pilotes especialmente diseñados hasta una profundidad de 33 metros para cimentar la torre. Se colocó una cimentación de concreto que permite que el edificio literalmente flote en el subsuelo, independientemente del soporte que le proporcionan los pilotes. Esta tecnología, que es original de México, fue la primera de su tipo en el mundo y sigue siendo utilizada por todos los constructores de rascacielos para zonas de alto riesgo sísmico. También, la excavación se especificó a 13.5 metros de profundidad, con agua a 1 metro. Los pilotes se proyectaron con concreto armado, mientras que la cimentación se realizó con una losa de concreto armado, con traves y contrafuertes impermeables. Para el diseño de la estructura se consultó al ingeniero Nathan Newmark, con el fin de conocer los esfuerzos cortantes y esfuerzos de la estructura durante un sismo. En México no existía una empresa que fabricara los pilotes de concreto,
por lo que se recurrió a la compañía Western Foundation Corporation para que proveyera los pilotes bottom-bottom, cuya punta está realizada con concreto precolado de alta resistencia y se encuentra hincado en un tubo de acero. Otro aspecto a destacar es el sistema de inyección de agua bajo la cimentación, el cual es capaz de provocar empujes diferenciales y así compensar esfuerzos que tiendan a inclinar la estructura. Como la ciudad se hunde más que los edificios cimentados sobre la capa dura, se previó en la losa de la planta baja un sistema para poder bajarla y así evitar un desnivel con la banqueta. Normas constructivas. La Latino, como comúnmente la llaman, tiene 182 metros de altura, 44 pisos y una estructura metálica, cubierta por enormes ventanales en tonalidades azules y ligeramente empañados por el paso del tiempo. Para lograr que la torre tuviera la altura de 181.33 metros, se empleó un material muy ligero y resistente, el acero clasificado con la denominación 47, considerado como el más innovador en aquel momento. Debido a los movimientos telúricos que han ocurrido en la Ciudad de México, se investigó diferentes normas técnicas que debía tener la edificación para ser considerada antisísmica. El Reglamento de Construcciones de Disposiciones Jurídicas permite apreciar la existencia de una política de construcción para la Ciudad de México, que en muchos sentidos ha sido innovadora al incorporar las lecciones aprendidas durante la catástrofe. De hecho, en el rediseño de 1942, estos reglamentos de construcciones se usaron para aplicar en la construcción de la Torre Latinoamericana, el cual regula los procesos de construcción de la Ciudad de México tomando en consideración las dinámicas de hundimiento y sismicidad que experimenta el suelo urbano. Además, tomando en consideración las experiencias sísmicas ocurridas durante la primera mitad del siglo XX, el reglamento de 1942 no solo incluyó disposiciones para el diseño sísmico, sino que también propuso una nueva división del suelo urbano entre los terrenos blandos y el firme. Aunque vale la pena mencionar que, antes de hacer la estructura, es necesario hacer un estudio de suelo para conocer qué tipos de materiales y diseños se tienen que manejar por parte de los expertos. En el mismo sentido, se deben incluir estudios geotécnicos, diseño arquitectónico, movimientos sísmicos de diseño, desplazamientos horizontales, características de la estructuración, obtención del nivel de amenaza sísmica, entre otros. De acuerdo con los detalles de diferentes expertos, para construir un edificio de este tipo, es necesario considerar diferentes cuestiones, como el edificio y su estructura deben ser livianos. Además, la construcción necesariamente debe ser simple, simétrica y regular, tanto en planta como en altura, sin olvidar que la estructura debe ser rígida, teniendo tenacidad, es decir, que es altamente recomendable el uso de acero en el proyecto. Por otra parte, se ha establecido que toda la estructura debe tener la mayor cantidad de líneas de defensa. Asimismo, todos sus sistemas deben estar interconectados entre sí, con el único fin de evitar deformaciones en la estructura. Algunas técnicas utilizadas en el proyecto abarcan puntos como refuerzo de la cimentación con hormigón, reducción del peso de forjado, incremento del número de apoyos verticales, debido a que cuanto más compacta era la estructura, más estable era la construcción. Muchas gracias por su atención.